Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una buena experiencia de su colaboración en la tarea que llevan a cabo personalidades tan honestas, tan de cristianísima formación, como hemos dicho, tan libres de advertencia, quienes regentan, quienes cuidan de ese Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Gente integérrima, repito, libres de advertencia, sin fines de lucro. Todo ahí está contabilizado, como se dice, al último centavo, y es gente muy de ancho ánimo para servirle al prójimo, más carenciado en este caso también. Así que hay que apoyar ese gesto comunitario, un gesto de patria también, ¿por qué no? Entonces, en el 809-443-8010 usted localiza a personas que están listas para brindarle la información que usted requiere. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio que también usted debe ayudar a los salesianos de la Iglesia Católica que regentan esta institución para servirle a jóvenes que están en alto riesgo. Gente que puede ser presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Hoy es 26 de enero, una fecha donde nosotros los dominicanos siempre estamos pendientes de ella, porque es la fecha en que se celebra el natalicio de el patricio supremo de la República, Juan Pablo Duarte, hombre sin máscara y de fisonomía, como dicen, verdadera. Eso es Juan Pablo Duarte y Díez, un hombre que le sirvió en forma desinteresada al país, a la República Dominicana, a su República Dominicana. Ese Duarte que es para mí la mayor y mejor idealidad dominicana. Patricio Supremo de la República, repito, la figura más próspera de la patria, se llama Juan Pablo Duarte. Su idea, magnífica idea, oportuna idea, junto a sus amigos de más íntima y sentida amistad y confiabilidad, porque la tarea
que se trazaron no fue fácil a través de la Trinitaria. Y entonces culminó con la independencia nacional. Duarte, siempre el pueblo dominicano ha tenido respeto por su figura. Claro, prácticamente en los finales del siglo XIX, porque mientras deambulaba por las, diríamos, por las ciudades y campos de Venezuela, hubo un olvido tremendo con Duarte de más de 20 años, de tal forma que cuando volvió al país, en tiempo de la restauración, de la guerra de la restauración, fue prácticamente desechado, despreciado por los nuevos próceres, los nuevos independentistas, que entendían que esa figura podía como robarle espacio a los restauradores, y lo que recibió fue un total desprecio, ninguneado prácticamente. Mire, devuélvanse a Venezuela y pónganse a buscar pesos y ayuda para la revolución, que nosotros, ahí usted nos puede ayudar más. Y te puede decir, imagínense usted, de un hombre que tenía la formación para que se conjugara aquí en tiempo de la restauración, ya terminada la guerra, que un hombre como él aportara de sus ideas, aquellas ideas que fueron toda esta patria, fue idea de él, de Duarte. Bueno, ojalá los dominicanos sigamos pensando en Duarte. Ahora que está tan agredida su patria, porque hemos dicho nosotros aquí, Duarte no luchó contra los ingleses, ni luchó contra los norteamericanos, ni siquiera con los españoles. Y con los franceses tampoco, porque en sí ya Haití, en el 44, ya era una república haitiana. Los franceses habían salido de allí. Entonces, aunque había injerencia del cónsul francés y esas cosas, tratando de, tal vez, de perjudicar más a Haití, porque Haití era el problema con ellos, con los franceses en su época. Pero Duarte fue intransigente con esas cosas y siempre quiso la mayor independencia, no solamente la independencia del yugo haitiano, sino la independencia de que no quería ser dependiente, como se dice, de ninguna potencia extranjera, o él prefería el hundimiento de la isla. Oigan qué pensamiento tan puro los de Duarte. Aquí en el país se le ha rendido, después, claro, que sus restos fueron traídos al país. Creo que fue por aquellos años 1880 y algo, tal vez, porque él murió en el 76, 1876 murió Duarte. Y no recuerdo exactamente, pero fue por 1880 y algo que vinieron los restos de Duarte al país. Pero creo que de los monumentos, creo yo, más importantes, y hay un monumento que no se le da, o que no es que no se vea, porque la gente que transita por las Américas ve ese busto de Duarte, pero yo creo como que debiéramos rendirle más visita a ese monumento, de ese busto de Duarte enorme que hay ahí, que es un busto que fue ahí instalado en 1976. Es decir, 100 años después de su muerte. Ese monumento lo mandó a construir Balaguer ahí, y el escultor norteamericano, Russin, no recuerdo cómo era el nombre de él, pero era apellido Russin, fue un escultor norteamericano que hizo esa escultura de ese busto de Duarte.
extraordinario, un busto enorme. Pero repito, se van poco, aunque está cuidado, porque la última vez que lo vi estaba muy bien pintado, pintado en blanco, muy bonito. Y un trabajo muy bien hecho. También sus bustos o sus figuras completas que están en el Parque Independencia. Ese fue un italiano, Arregini, creo que era, no recuerdo, Nicola Arregini, creo que era el nombre. Fue el escultor de esas figuras, en esa, diríamos, en esa albura y en esa bella dureza del mármol, que es como están estatuados los padres de la patria ahí en el Parque Independencia. Pero esos son monumentos a Duarte que verdaderamente ahí se debiera visitar más. Ese de las Américas principalmente. El de las Américas, que fue un monumento es un monumento tan bien logrado. Esa cabeza, Balaguer fue que mandó a hacer eso allí. Esa cabeza del patricio, solamente ese busto del patricio. Pero es una figura enorme, grande, bien. Robert Rusing, ese era el nombre del escultor norteamericano que hizo ese busto de Duarte, que está en las Américas, que es un monumento, repito, que debiera ser más visitado, más promovido, porque una gran mayoría de dominicanos no saben que ese monumento está ahí. Pero uno viendo la situación en que está el país, con esta haitianización en que hemos caído con los últimos gobiernos que se han propuesto haitianizar República Dominicana. Entonces, es falso, decía yo, que el propio gobierno, este actual gobierno, diga que honra la memoria del patricio, cuando aquí todo el mundo sabe la situación en que está el problema de la frontera y el problema de la haitianización del país. Y Duarte lo que ha sido es burlado, vamos a llamarlo así, ha sido burlado porque Duarte no quiso que nosotros compartiéramos la isla con nadie. No quiso que compartiéramos la isla con los haitianos, en el sentido de que la República Dominicana aquí y ellos allá. Pero no que esto iba a ser una especie de pasadizo amplio para que los haitianos vinieran aquí y hicieran lo que les diera la gana. Y todos los gobernantes que realmente han sentido respeto por la memoria de Duarte y por la memoria de este país, le han puesto freno a ese caos, a ese desorden. Yo me voy a permitir, con la anuencia de mis amabilísimos televidentes, leer lo que escribí de la situación de haitianización en que está el país. Y lo escribí el martes pasado en el periódico El Nacional. Me voy a permitir leerlo. Han entregado el país. Y creo que esto es un pequeño homenaje a la memoria de ese patricio supremo de la República, que fue Juan Pablo Duarte. La ofensiva haitianizante del gobierno ha sido rotundamente demostrada, como lo revela el Listín Diario del 13 de enero del 2026, que las autoridades conceden 35,000 residencias temporales por año, casi en su totalidad a haitianos. También de aprovechar el proceso electoral del año 2024, específicamente mayo, para elevarlo a niveles de criminalidad, es decir, doblarlo. Eso fue lo que se reseñó en el listín. Quisieron después como lavar un poco. No, que fue que se equivocaron, pero mentira, están ahí. Y las mejores pruebas son todos esos haitianos. Yo mostré ahí unos peloteros. Vamos a ver ahí, César. Tú que eres tan amable, que hay unos peloteros. Vamos, miren eso. ¿Ustedes creen que ese caballero de la Rosa, ese es dominicano, de los de Duarte?
Me van a decir a mí que Duarte luchó para que esa etnia se estableciera aquí, o se quedaran aquí, o no fue para sacar a los haitianos que luchamos nosotros en este país. O esa gente, lo de la rosa haitianos se quedaron en este país. Por eso que yo digo, el reto no es solamente para la Junta Central Electoral que aclare esta vagabundería en que han caído muchísimos delincuentes del registro civil, porque ese señor es apellido de la Rosa. Y así hay muchas cédulas de esto y nacionalidad y que dominicana. Y yo quiero que me digan a mí si los equipos de Grandes Ligas están firmando esos caballeros con nombres castellanizados y con cédulas de dominicanos. Y uno no entiende cómo esa gente están aquí diciendo que son dominicanos. Entonces va a haber que explicar. Miren todo eso. La mayoría de todos esos peloteros son todos haitianos. Y no es porque sean negros, porque los negros cocolos son nigérrimos también, pero esos los cocolos son dominicanos, esos vinieron identificados aquí y vinieron legalmente aquí, entraron a este país, permitido, traído legalmente, con sus documentaciones al día, y nombre y apellido y firmado todo en documentos de viaje, qué sé yo, pasaporte y con los documentos que vinieron al país. Entonces, a nosotros van a tener que hablarnos claro a los dominicanos. Vamos a seguir con el artículo. Ante esta gran ofensiva de traición a la patria y que debemos combatir con todas las formas adversativas posibles, se inicia con los consulados en Haití, vendiendo 600,000 visados, una verdadera mafia oficializada. Todo un crimen de lesa patria, montando un proceso de regularización oculto, otorgando derechos a ilegales procedentes de un territorio selvatizado y cooptado por criminales. Lo cierto es que se mantiene el propósito de regularizar la mayor cantidad de población haitiana en suelo dominicano y traicionar el destino nacional. Han vendido el país, es decir, el esfuerzo patricial de los padres fundadores. Valen, parece, las trampas y vileza, la puñalada por la espalda, el endeudamiento y todo solo por la conservación del poder. El gobierno ha renunciado a la dominicanidad y ahí están. Viven vacío con ese deber y se ha dedicado a dinamitar los fundamentos de la nación, cumpliendo con un ritual vaciático trazado desde el exterior. De ahí el peligro de una pretensa diversidad cultural que más tarde nos llevará a la fragmentación política y al derecho a decidir. Esos son los que van a decidir por ti, pueblo dominicano. Esos dominicanos, entrecomillados. Y se aprecia ya con la fisura de la frontera jurídica de la República, siendo socavada de manera velada para instalar poblaciones totalmente con vida haitiana en todo el territorio. ¡Ay! ¡Qué avergonzado estaría de ustedes, Duarte! Han desestimado la acción de riesgo que representa esta lacra de invasión y establecimiento de una sociedad autóctona de la convivencia tribal y que generará conflictos de fondo con la comunidad dominicana. Nos están creando un mal futuro. Borrarán al dominicano de pura cepa, pues hablamos de gente no vinculada a nuestras tradiciones y ciudadanía, que aún llevemos características genealógicas de su nigérrima raza, no nos ancla al mismo pasado. Vamos a estar claros que esos son haitianos y nosotros somos dominicanos, para que estemos claros y que además esta isla fueron españoles los que la poblaron, la colonizaron y dejaron también
bien claro y bien sustanciado esa raza, ese mestizaje europeo de indios y de africanos que vinieron y fueron establecidos en esta isla. Producto de ese crisol, de toda esa raza, somos nosotros, los dominicanos, con nombres y apellidos otorgados por los españoles, que fueron los primeros o los segundos pobladores, o vamos a decir los colonizadores de estas tierras que ya eran habitadas por los indígenas, que todo el mundo sabe eso. Entonces, este país, a mí lo que me dio fue risa hoy, cuando yo leo un titular de que el presidente electo de Chile primero dio unas declaraciones muy bonitas del país. Bueno, que el país le merece mucho respeto y mucho aprecio, que ve un desarrollo, que el país está en lugares privilegiados de estimaciones, porque las estimaciones son válidas, porque se habla de un país que va en crecimiento, que tiene un turismo muy crecido y cada vez más dinámico y más fuerte, que el país tiene un avance tecnológico, que lleva avance de desarrollo social y todo aquello. Y eso está muy bien. Pero el hombre vino con una visita rara, porque uno no entiende cómo este señor va a venir de Chile, presidente electo, que ocupa la posición en marzo, y va a venir el país a elogiar esa traición que nosotros estamos viviendo a diario en este país. Es decir, este señor viene y el presidente de la República lo acompaña a ver una obra inconclusa e infuncional, que es el famoso muro, primero. Segundo, a ver el eficiente proceso de repatriación que nosotros tenemos y de control migratorio que tiene la República Dominicana. Eso es una vergüenza. ¿Cómo el señor Kass va a venir a decirnos a nosotros en nuestra cara que la migración haitiana está controlada en un país que está con más de 3 millones de esa etnia tirado aquí como si fuera Pedro por su casa? ¿Con qué moral nos va a decir ese que no sea que él vino a explorar, mejor dicho, las puertas por donde supuestamente pasarían los haitianos que él piensa sacar de su país, o que ha jurado que en 120 días, cuando ocupe la oposición en marzo, de presidente de Chile, él va a sacar todos sus extranjeros ilegales, principalmente los haitianos, y vendría a ver por dónde que lo van a sacar? Porque a República Dominicana ya lo va a mandar, porque parece que el gobierno de Chile no va a pagar algún avión para que aterrice en Puerto Príncipe, en ese terreno prácticamente de nadie. Pero la verdad es que es interesante ver cómo, señores, vienen a reírse en las caras de nosotros. ¿Cómo va a venir un señor, envía a un funcionario de lo que usted piensa nombrar? Mande el que usted quiera que va a ser canciller y envíelo como delegado aquí, si usted quiere averiguar cualquier detalle. Como hizo Trump, que mandó a Marco Rubio aquí. Pero va a venir Donald Trump a hablar con Luis Abinader de que a ver la frontera. Eso es un ridículo, pero además es un irrespeto que ese señor venga y nos diga a nosotros aquí que el proceso migratorio está controlado en esa frontera, cuando eso es un verdadero negocio propio del Ejército Nacional que ha vendido el país. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, bueno, el expresidente Danilo Medina ha hecho dio unas declaraciones. Tal vez vamos a llamar en una de ellas, diríamos, una vertiente de esas opiniones han sido impertinentes para mí. Otras pueden ser pertinentes porque él se ha referido a la situación de la economía, de que el país prácticamente está en un estado de quiebra técnica, ha dicho él. El gobierno, que no está lejos de la verdad en el sentido de que él manifiesta que el país está tomando préstamos para pagar préstamos y pagar intereses, y eso es muy grave. Indiscutiblemente eso quiere decir que el país entonces no está generando los dineros para pagar sus compromisos y tiene que asumir deudas para pagar esos compromisos. Pero resulta que el gobierno recauda, porque el país se recauda dinero. Lo que pasa es que el gobierno tiene un gasto demencial y ha llevado el gasto y el presupuesto, mejor dicho, a niveles deficitarios y tiene que apelar entonces a los préstamos porque quiere mantener el ritmo de gasto y no se lleva de nadie. Él no quiere entender, el presidente, ni su partido y su Congreso, que el país necesita una disciplina en sus finanzas. Vamos a ver si el presidente le autorizará a sus ministros que le respondan al señor Danilo Medina, principalmente el ministro de Hacienda, que tal vez, pienso yo, por lo menos que por cierta consideración, por cierta respeto a que él fue el jefe de Magín Díaz, que es el ministro de Hacienda. Entonces, tal vez se le guarde esa consideración y el ministro no quiera darle una respuesta a Danilo Medina. Igual hasta Valdés, que es el gobernador del Banco Central, son dos personas autorizadas para referirse a esa situación que ha dicho Danilo Medina, de que el país está en una quiebra técnica que lo ha llevado el gobierno por su mal desempeño. Pero repito, eso ya tal vez estarían esos funcionarios, tal vez no le respondan por la condición que acabo de decir, por asunto de consideración, de que no es bueno tal vez entrar en disputa con una persona que fue su jefe en la administración pública, que estamos en un periodo distinto, y tal vez eso se quede ahí. Pero él, si puede decirse que es una verdad a media o una verdad total, una verdad, pero la verdad es que el gobierno no ha sido efectivo. El gobierno tiene muchas deficiencias que se le han señalado durante todos estos años, problemas con los servicios, cuántas veces ya uno ya no puede hablar tanto de eso porque necea, como decimos. Pero los servicios están muy mal dirigidos. La corrupción ha ido como gusanillo corroyéndolo todo y se quedan las cosas también en la denuncia,
y los casos que se quiere hacer ver que el gobierno único en llevar a la justicia a funcionarios de sus propios gobiernos lo ha conducido a la justicia, y que eso es casi único en el país, que eso no se había dado, cosa que no es verdad. Porque hemos dicho nosotros aquí, en una oportunidad, en el gobierno de Balaguer, la señora directora de aduana, en ese momento de las elecciones, creo que fueron del 90 o 94, creo, la del 94. Luego que terminó el proceso, fue conducida a la justicia por malversación de fondos. Pero también recuerdo que hasta el gobierno de Hipólito Mejía envió a la justicia a un señor apellido Tío, que fue director de bienes nacionales por unos negocios de unos solares y una cosa ahí, y fueron a justicia. Es decir, el gobierno de don Antonio Guzmán incluso llevó a la justicia, o no, o el de Salvador Jorge Blanco, creo que fue, a un señor de Sueza Fleury, que había sido funcionario del gobierno de don Antonio Guzmán. Es decir, aquí se han presentado casos anteriormente, no de tanta espectacularidad como hemos visto, no del gobierno de Danilo Medina. Uno sabe que esos son gente que vienen de un partido que no es el partido oficial, sino el partido que fue sacado del poder. Es muy fácil usted conducirlo a la justicia, simple y llanamente tiene que decirle, como dice, al Ministerio Público, dejarle luz verde, y eso fue lo que se hizo, luz verde para atacar a los del PLD que salían del poder. Ahora, cuando se presentaron los casos del gobierno actual, el gobierno entonces actuó en forma sinuosa y se apegó ¿a qué? A los silencios del poder. Que siempre esos silencios del poder, cuando usted lo aplica, usted lo puede aplicar como forma de sabiduría, de prudencia, que usted, un presidente, no puede estar hablando tanto, puede estar exponiéndose a tanto, porque eso le crea problemas y tal vez no tiene respuestas adecuadas y comete errores. Entonces, los silencios son importantes, los silencios en el poder. Pero también se usan los silencios para ocultar verdades, para desinformar, tratar de preservar el poder sobre la base de hablar mentiras o de negar información, callar y distorsionar sobre la base de que esos son los silencios del poder, pero son silencios cómplices. Entonces, en el caso de los militantes del partido oficialista, son casos que son tan escandalosos que pasa lo que yo otra vez he señalado, como cuando usted destapa ese trapiche y todo ese tufo maloliente de inconducta sale como una especie de respiradero, entonces esos tufos salen y son tan hediondos, tan malolientes, que usted no lo puede cubrir, no lo puede tapar. Verbigracia, el caso de Senasa, por ejemplo. Ese caso fue tan evidente, el caso de Senasa, que el gobierno no podía, e incluso todo el mundo sabe que hubo silencios del poder, y que tuvo larga espera para que se diera a conocer el caso y saliera ampliado. Pero tuvo que venir un partido de oposición y hacer una denuncia grave. Y al ser tan evidentes las pruebas, ¿por qué eran evidentes? No es porque se orugó en los papeles de la institución. La oposición, aunque obtuvo informaciones veraces, fidedignas, de los archivos de la institución para hacer las denuncias, pero lo que verdaderamente le dio pie a la acusación y le dio pie a la investigación fue el comportamiento que tenían los pacientes cuando iban a buscar sus servicios médicos y no se le atendía a una institución que se mantenía sana,
que pagaba los servicios y le atendían los hospitales, las farmacias, los especialistas de laboratorios, etcétera, etcétera. Cuando esas cosas comenzaron a fallar y la gente entendía que se le estaba engañando, entonces ya no se podía tapar. El mal olor todavía era peor, era en pudrición. Es decir, si usted mata a 10 personas y usted lo deja en la calle, que se pudran los cadáveres ahí. Señores, el mal olor hace que hay que recoger los cadáveres y llevárselos. Porque a los 5 días, a los 4 días, esos cadáveres se van a reventar ahí. Y eso es apestoso. Entonces, usted no puede negar la evidencia de que hay 5 o 10 cadáveres en la calle, porque usted tiene que recogerlos, porque el hedor hace que tengan que recogerlos. Eso es lo que pasa con casos como ese de Senasa. Es que ya el hedor era tan alto que había que actuar. El gobierno no podía tapar eso, ya no habían silencios para eso. Entonces, ese es el nivel de corrupción que se denuncia y es la realidad. Pero no se quiera poner esa actitud como una actitud de defensa de la patria y que nadie en forma danista había llevado a la justicia a sus propios funcionarios, pero es que son sus propios muertos, son sus cadáveres que ya estaban putrefactos y había que darle enterramiento. En este caso de Senasa pasó eso, igual que el del Intran. ¿Qué más evidente que el robo que se hizo con ese dinero de los semáforos? Eso no se podía tapar. Sin embargo, lo que pasó en educación está tapado. Eso está tapado. Esos cadáveres parece que fueron entonces bien tratados con formol y se le hizo un trabajo de momificación a aquello y eso todavía está latente. Pero están latentes. Eso está en latencia. Esos casos, por ejemplo, obras públicas. Ahí no se sabe nada. Que por cierto, esos funcionarios que han sido cesados, ninguno ha ido a presentar la lista de sus bienes después de salir de los cargos. En agricultura, el señor Limber o el señor Peñaguaba, el señor de Ligne Ascensión o el de INAVI y todos esos funcionarios que han sido cesados tienen que ir allí, yo no sé si a donde la señora de la Cámara de Cuentas o donde la señora Ortiz, a ética, y llevar prueba de sus bienes con lo que salieron después del cargo, porque todo el mundo sabe lo que ha pasado. Ahí hay muchas cosas ocultas en obras públicas y en eso. Y ese señor que estaba ahí, todavía yo no he visto que ha ido a llevar, y ya hace bastante tiempo que fue cesado, y no ha llevado su declaración de bienes. Es decir, esas son las cosas que van enturbiando al gobierno. Entonces Danilo Medina hizo señalamientos de ese tipo y no se le puede decir que no, que es verdad. Ahora, el señor Danilo Medina, en una reunión que tuvo, hizo unas declaraciones sobre la revisión del contrato de Barrigol. Muy bien. Él dijo que encontró un contrato leonino porque el oro no le estaba dejando beneficio al país, muy pocos, y que la empresa alegaba que ellos tenían una inversión de 3 o 4 mil millones de dólares allí. Pero que eso, según el contrato, la empresa iba a comenzar a dejarle beneficio al país cuando ellos pagaran o se cobraran la inversión. Eso siempre se dijo. ¿Pero por qué? Porque el precio del oro no llegaba ni a 600 dólares la onza. Lo que pasa es que ahora vale casi 5 mil dólares. Las cosas son totalmente distintas. Y cuando se revisó el contrato, el oro andaba, creo que a 1.200, a menos de o a 1.000 dólares o a 1.200 andaba la onza, cuando Danilo Medina revisó ese contrato. Era revisable, pero no eran las mismas condiciones cuando se otorgó el contrato original, que era, mire, vengan e inviertan, porque una inversión de 3 o 4 mil millones de dólares ningún país la va a rechazar, sabiendo que ya esa mina de oro está ahí y que tiene un pasivo dejado por una mala o una inoportuna o una irresponsable operación
del Estado mismo. Entonces era una realidad que había que buscar la forma de entregarla y que se produjera el oro. Pero no era una cosa de que el oro le llamaba tanto la atención a la gente porque los precios eran relativamente bajos. Bien, cuando el oro comienza a subir, ahora todo el mundo entiende que era leonino, que aquel contrato, que tal vez lo era también, pero muy bien. Pero Danilo Medina, que tiene un adanista jurado, y parece que son de estos políticos que tienen memoria muy frágil, ha dicho que él revisó ese contrato, cosa que nunca antes había sucedido. Entonces es un tremendo embustero o un tremendo ignorante. Porque parece, y tengo yo que recoger esto continuamente en este programa, donde se me acusa muchas veces amigos que me dicen que yo hago apologías de Balaguer, pero es que tengo que decir la verdad, señores, porque ¿cómo es posible que un expresidente de la República, que se supone que conoce la hemeroteca palaciega, los informes, los archivos palaciegos, debe saber que aquí en 1986, ¿qué pasó con la revisión del contrato o a partir del 86 de Falconbridge? Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, dice el señor Danilo Medina que él tuvo que ser guapo, tal vez la expresión es mía, de guapo, pero que él en forma muy varonil o muy valiente, cuando la compañía Barrigol se negaba a revisar el contrato leonino, él le dijo que mientras él fuera presidente de la República no salía una onza de oro del país. Y eso le obligó a los directivos de Barry a tener que negociar un nuevo contrato con él. Y que eso nunca había pasado aquí. Pero como él es un político de memoria frágil, he dicho, vamos a leerle lo que pasó en el 86, que Balaguer no solamente obligó a revisar ese contrato, sino que cerró a Falconbridge, y él no se acuerda de eso, que le cerró hasta el muelle de Jaina, Joaquín Balaguer, y militarizó la entrada de Falconbridge antes que él. Entonces la gente los políticos tienen que ser serios, los políticos tienen que ser honestos, y además tienen que ser educados y tienen que ser también veraces, decir la verdad, y si no la conocen, o revisar cuando van a hablar con ese énfasis de que nadie nunca antes le había puesto pecho o músculo y pecho a una multinacional. Sin embargo, Balaguer, aquel es mirriado, hombrecito, ciego y casi impedido de caminar,
pidió la revisión del contrato a Falcon Bridge antes que él. Tal vez lo tomó de modelo a Balaguer. Ahora, al señor Danilo Medina que escuche lo que dice el Google, porque es que el internet es un problema. Joaquín Balaguer durante su gobierno en República Dominicana impulsó la revisión y renegociación del contrato original de Falcon Bridge. Oiga, Danilo Medina Sánchez, oiga bien claro, que Manuel Fermín le está leyendo esto, logrando que el Estado Dominicano empezara a recibir beneficios de las exportaciones de ferroníquel, lo cual no ocurría significativamente antes. Un hito clave fue su acción para doblar el pulso a la minera en los años 80 para asegurar una participación económica más justa para el país, culminando en acuerdos y adendums en 1994 que formalizaron estos cambios, destacando su gestión en la defensa de los intereses nacionales frente a la empresa extranjera. Entonces, Balaguer en su gobierno forzó una renegociación, ahí está claro, acuerdos y adendums. Firmaron acuerdos y adendums al contrato original como el de mayo del 88, oiga bien Danilo Medina Sánchez, y otro posterior en 1994, formalizando los nuevos términos en favor del Estado Dominicano con el poder otorgado por Balaguer. Entonces, ¿cómo va a decir Danilo Medina que nunca antes había sucedido eso, que se revisara un contrato a una empresa multinacional, una minera? Míralo ahí. Y más, repito, Balaguer cerró la empresa con la guardia, la puerta de la empresa, porque quisieron sacar el níquel a la cañona, como nosotros somos una multinacional. Y Balaguer le cerró el muelle de Jaina. Usted está oyendo, señor Danilo Medina Sánchez. Entonces, los políticos, repito, tienen que ser veraces, serios, pero ser precisos, concisos con las informaciones que sirvan. Y él debió saber que aquí Balaguer revisó los contratos de Falcon Bridge, o ese contrato de Falcon Bridge, pero más. Ese caso de Danilo Medina, que uno sabe cómo se traicionó a este país con respecto a al caso de los haitianos. Porque él, su gobierno, obrando en forma oculta, quiso cambiar la decisión constitucional 168.3 y además creó una ley para darle 50.000 nacionalidades a esos haitianos. Serán tal vez estos son de ellos. Tal vez esos haitianos son de ellos, pero que tienen nombre en apellido y apellido castellanizado. Y si a usted le va a dar la nacionalidad, se la van a conceder, se supone que usted no puede borrar sus nombres y sus apellidos, porque usted, aunque tenga apellidos franceses o haitianos en este caso, porque son apellidos que ellos lo han pactualizado, valga el término. Señores, esas cosas, eso no, así no se puede trabajar. Entonces el país, ¿de qué hablamos? Los chinos. Cambió unas relaciones que todo el mundo sabe que ahí hubo unas transacciones rarísimas. Incluso Taiwán dijo que habían cobrado un dinero para conceder establecer relaciones con China. Total, nada, que lo que le hicieron fue hablarle mentira al país. Van a venir millones de chinos, y yo me acuerdo todo lo que nosotros dijimos aquí, que los chinos no van a playas. Miren a ver cuántos chinos han venido aquí. Que el mejor amigo de República Dominicana sí es Estados Unidos, y hasta Taiwán era buen amigo, porque Taiwán aquí siempre tuvo una buena asistencia técnica con la República Dominicana y buenos intercambios. Claro, no teníamos un intercambio comercial tan grande ni nada de eso, pero China tampoco lo ha hecho. Y lo que venían era así a que le dieran Manzanillo. La suerte que Luis Abinader dijo, no va. Esos son recursos estratégicos. Pero Danilo Medina tiene que revisar sus informaciones y no hacer eso. Claro, no solo él ha dicho
situaciones graves que hay del país, que el mismo Manuel Estrella señalaba que las APP, que es un programa que el gobierno se cansó de promover y escenificar y llevar a niveles mediáticos. Entonces, dice que no se ha avanzado en eso. Pero así tal vez con el turismo, no sé si se está también escenificando demasiado. 13.800 millones de dólares, bueno, se negociaron en Fitur de Baní y eso se ha puesto, en Madrid, perdón, y se ha puesto todo publicitado a niveles ya de exaltación del señor David, que ni el David de Miguel Ángel, labrado en esa albura, en esa bella dureza del mármol de Carrara de Italia. Parece que al David dominicano lo van a subir a ese nivel de esa escultura tan famosa de David. El David de Miguel Ángel, porque está bien que se ha hecho un trabajo por el turismo, pero no es que vamos a poner la cosa como que son los adanes. Dejen ese adanismo, porque también los demás que trabajaron atrás, porque este gobierno todavía no tiene una ley de incentivos turísticos. Este gobierno, ¿cuántos aeropuertos ha creado este gobierno? ¿Cuántas carreteras ha hecho este gobierno de acceso a los centros turísticos? Se ha hecho una promoción para que vengan inversores, muy bien, pero no nos vamos a poner ahora que los únicos somos nosotros. Incluso, digo yo, esos 13.000 millones hay que ver, porque en todas las ferias pasa lo mismo. Bueno, fuimos a Madrid 2024 y negociamos 8.000 millones de dólares en contratos. ¿Se cumplieron? ¿O estos 13.000 son parte de aquellos que se quedaron en trámites y vuelven y de nuevo se renegocian? Porque entonces estamos moviendo la misma rueda, como se dice. Y eso no debe ser, eso no es elegante. Que si se negociaron 8.000 millones de dólares el año pasado, o el año antepasado, en el 2024, y vamos a la feria en el 2025, o vamos a la feria en el 2026, mejor dicho, y ahora dice que se negociaron 13.000, muy bien, pero ¿se cumplieron los 8.000 anteriores? Repito, o se quedaron en la gatera, no se pudieron invertir, no, los proyectos no salieron todos a camino, faltó trámite, y ahora vuelven de nuevo con estos 13.000 y los 8.000 anteriores. Es decir, hay que tener cuidado, o yo creo que por lo menos eso debe explicarse para que la gente tenga una idea más clara de que esos números no se pueden festinar, porque eso es dañino que se festine tanto de todas esas inversiones y que después se queden, o ni siquiera a mitad de camino, que no arranquen, que no vienen al país, o se quedan en un entusiasmo o en un marco prometedor para acciones futuras. Y entonces no es sano. Bueno, el tiempo. Vimos señores, una ejecución en Estados Unidos, y eso es peligroso. Ya se le dice a la Gestapo de el señor Donald Trump. Esos métodos, señores, miren eso, es a un norteamericano que le están haciendo eso no es a un latino, un mexicano, un dominicano o un salvadoreño, es a un norteamericano. Miren qué es lo que ha hecho y si asesinar ese elemento. Y así asesinaron a una señora. Entonces hay que tener cuidado, porque eso, así comenzaron los nazis. Ese Führer, que yo he dicho aquí, cuidado, Niemöller. Venían por los socialistas, pero yo no era socialista. Luego vinieron por los comunistas, pero yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos, pero yo no era judío. Luego vinieron por mí y no había nadie que me defendiera a mí. Y entonces, eso fue lo que pasó con Hitler en Alemania. Y ese pastor luterano que fue Niemöller, esa cita famosa de cómo se desarrollan esos procesos del fascismo y de ese nacionalsocialismo. Cuidado, Estados Unidos no es Alemania, pero así se decía de Alemania, que Alemania no era República Dominicana para que se estableciera un Trujillo, pero se estableció un Hitler allí. Entonces en Estados Unidos el señor Trump tiene que corregir, porque si sigue ese proceso, repito,
Si sigue ese proceso de nazificación de los métodos, Estados Unidos va corriendo un camino muy peligroso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.